En la primaria nos enseñan el gobierno y sus funciones. Los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el presidente, el legislativo es el que elabora las leyes, y el judicial es el que imparte justicia. Fácil. Nos muestran por quién se componen, y tal vez ahí mismo, o en secundaria, nos muestran que hay dos tipos de entidades, públicas y privadas. Gobierno y empresas. Pero aunque así es como debería ser, no nos enseñan nada de cómo funcionan nuestros países realmente, los países corruptos, los países tercermundistas. La imagen que nos dan es una imagen muy general, en papel todo es blanco, y de boca en boca te das una idea de que todo es negro. El gobierno se divide en poderes, estos poderes sirven para mantener todo en orden, cada uno tiene facultades diferentes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el gobierno no sirve para nada, es un inútil, solo les gusta robar. Si te metes con ellos, te matan. Y ambas cosas son ciertas. Pero esa información solo te sirve para aprender la teoría básica, y no tanto para intervenir en la política. Lo cual permite que nuestros propios representantes no sepan nada de leyes. Oiga, ¿cuál es el artículo de la educación? Híjole, no me sé de memoria todos los artículos. Pero ese es de los básicos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? No lo tengo el dato. No lo tengo el dato. ¿Te sabes los artículos de la reforma energética? No tengo el dato. ¿No les da pena legislar así? La verdad es que no. El trabajo que tanta falta hace en nuestro país, ¿cuál es el artículo? Pues bueno, el tercero, ¿no? No, el tercero es de la educación. Ah, el 7. No. Ay, perdón, el 8. ¿Cuál es el artículo de la educación? No te puedo decir a nivel detalle. ¿Cómo exigir rendimiento o evaluar conocimientos si nosotros mismos no tenemos ni idea? Como se imparte historia, debería haber clases de actualidad, sucesos y problemas actuales. Pero ¿cómo esperamos que las personas que están haciendo las cosas mal nos lo digan? ¿Pero qué ha pasado? En una sociedad transparente se crean órganos, también considerados de gobierno, pero con un sistema autónomo para evitar la corrupción. Pero ¿qué puedes esperar de una sociedad llena de compadrazgos? Eso en materias de interés político. Incluso el mismo gobierno está dispuesto a dar cierto tipo de enseñanzas valiosas de interés genuino, relativamente alejado de ellos. Pero ahí intervienen las personas ignorantes. Ese es tema para otro día. Hoy haremos una comparación de cómo funciona el sistema en papel, así de cómo funciona en realidad, qué es lo que se debería hacer y qué es lo que realmente se está haciendo. Empecemos con una clase básica de cómo deberían funcionar las cosas. Primero tenemos dos tipos de entidades, públicas y privadas. Para separarlas un poco más, gobierno, organizaciones sin fines de lucro y empresas o sociedades lucrativas, todas dentro del marco de la ley. Embarcando la ley, tenemos nuestro sistema económico, y embarcando al sistema económico está nuestro transporte al futuro. Los ciudadanos están en todos lados. Hay personas en empresas, hay personas en gobierno, hay personas en la SAL y también las personas tienen una vida fuera de estas instituciones, pero dentro del marco de la ley. Y por supuesto, no importa qué tan buena sea tu sociedad, siempre habrá personas que traten de vivir deshonestamente fuera de la legalidad. Como si se tratase de un videojuego, en donde hay humanos, orcos, magos, hadas o demás, tomas una decisión sobre qué clase de cualidades se ajustan a ti. Así también funciona en el mundo real. Si formas parte del gobierno de un país transparente, tienes poder de presencia, que es el poder de transmitir mensajes a la población en general sin mucho esfuerzo. Poder político, que es el poder más cercano al sistema. Es el poder de decidir qué se hace, qué se cambia y qué se queda, dentro de la voluntad del pueblo. Y supervisión, el poder de someter a juicio las faltas aplicables a la ley. Si formas parte de la administración de una empresa, tienes poder económico y cierto poder político en grandes empresas. Si eres de países latinoamericanos o del mismo México, probablemente conozcas la recaudación que se da todos los años o el redondeo que las empresas suelen hacer, el cual fue o es objeto de grandes críticas al servirle a las empresas como Televisa y otras a evadir impuestos. Eso lo explicaré después. Pero para poder explicar cómo funciona de una manera transparente, tú puedes donar cierta cantidad de dinero diferente en cada país y restarlo a lo que debes pagar de impuestos. Es como si le tuvieras que dar una moneda al gobierno, pero en lugar de eso, se lo das a una organización sin fines de lucro y aún así queda registrado que pagaste. Eso es útil para adquirir poder político como empresa, ya que como una entidad grande, en lugar de dar ese dinero al gobierno, el cual no es poco, puedes decidir dárselo a una causa en la que tú creas y así tomar la decisión como parte del sector privado en lugar de que la tome el sector público. Por eso es común ver en películas de Hollywood o series norteamericanas, por ejemplo, cenas de caridad con entrada de cientos o miles de dólares por persona o plato. So, where's Thurston Howell taking you? A charity dinner. Yeah, $2,000 a plate. 1,500, stop rounding up. And it's for third world hunger.
What's going on here? Fundraising dinner for the Peanut Butter for California campaign. Look, can I just... Thanks for your support, buddy. Means so much. Erica! Look at you with the right number of ears. Look, I'm just $20,000 a plate. Ayudando a una causa, para formar lazos o simplemente para alimentar tu ego. Es dinero que igual tienes que pagar. Ese dinero técnicamente nunca les pertenece. Por eso no les duele pagar miles por una patata gourmet o por entrar a una fiesta. Look this way, news media! A celebrity is throwing away his hard-earned cash! Everyone pay attention to me! Si formas parte de una SAL, tienes poder de supervisión y de presencia. Siendo un ciudadano común, asalariado, tienes un poder político común, compartido con todos los demás, por lo que es relativamente despreciable. Si eres una persona reconocida, tienes el poder de presencia. Si eres una persona adinerada, obviamente tienes poder económico. Pero la forma más fácil de impulsar estos poderes es a través de una facción de estas. Entonces, así es como debería de funcionar. Tenemos gobierno, SAL, empresas, ley, sistema, futuro y ciudadanos. Las empresas son las encargadas de traer el dinero al país de una manera legítima, y con ello se crean oportunidades de empleo a la población. El gobierno, hablando utópicamente, no tiene poder económico, ya que su única función debe ser distribuir e invertir tanto en el desarrollo como en la ecología de manera sistemática, siendo la ecología como el transporte hacia el futuro, ya que es nuestra supervivencia, y en desarrollo como en el sistema económico, ya que esto está ligado a nuestra calidad de vida. También realizar maneras para que uno signifique lo mismo que otro, crecer económicamente mientras disminuimos nuestra huella ecológica y así crear un desarrollo sustentable. El deber de la SAL es apoyar la causa común por la que se hayan organizado, a la vez de supervisar y enviar a proceso de juicio a las instituciones gubernamentales o empresas que incumplan las reglas en contra del fin de la SAL. Por ejemplo, si el objetivo de la SAL es el medio ambiente, no solo deben de ir a plantar árboles y limpiar calles, sino que también se supervisan las empresas que se crean no cumplan con las normas y en caso de infracción se envían al Poder Judicial para ser juzgados. De igual forma, la SAL también supervisan instituciones gubernamentales de exactamente la misma manera. El gobierno supervisa a todos, pero haciendo un enfoque pragmático, principalmente a las empresas y a los ciudadanos, ya que las SAL están limitadas desde su formación, por lo que su objetivo es devolver al marco de la ley a las personas o empresas que se encuentren operando fuera de este, imponiendo la sentencia pertinente para pagar la deuda a la sociedad, ya sea con cárcel o multas. Esa es la manera de que todos nos devolvemos al marco legal. Entonces, en un gran resumen, la SAL supervisa y mejora la infraestructura con sus acciones. Las empresas generan flujo económico y emplean a la población para conducir actividades y como consecuencia de estas. El gobierno mantiene todo a raya y realiza los cambios pertinentes para que todo funcione bien. Hasta ahora, esto es una clase resumida de cómo el sistema debería funcionar, pero no es cómo funciona en un sistema podrido, innecesariamente burocrático y corrupto. Armemos el mismo mapa, pero con la realidad. Las empresas siguen generando el flujo económico. Sin embargo, no podemos poner al mismo nivel a las pequeñas y medianas empresas con las grandes, ya que son tratadas diferente. Unas están forzadas a mantenerse al centro de la ley, sin moverse ni un solo centímetro, ya que se les imponen multas hasta acabar con ellas y su poco capital, mientras a las otras se les deja rienda libre para hacer lo que deseen, mediante acuerdos clandestinos. Esto porque el gobierno usa su poder de supervisión con favoritismos y alianzas. La SAL se quedan sin herramientas, ya que aunque no se bloquea su formación, que es una de las cosas que faltan para que nuestro sistema democrático se convierta en una dictadura, se imposibilita el poder antes mencionado de supervisión de las mismas, ya que como se menciona, el gobierno tiene una inclinación por sus alianzas. Lo único que terminan haciendo es una sociedad o una asociación prácticamente inútil, lo cual, dependiendo de la gravedad y tamaño de su causa, puede terminar siendo una oposición formal, un grupo rebelde, una estadística o una piedra en el zapato. El gobierno, que no debería tener poder económico real, sí que lo tiene, ya que el dinero proveniente de los impuestos ciudadanos no es bien supervisado por la población. Entonces, en lugar de ser usado, como dije previamente, es común que se desvíen fondos, que se inflen los sueldos ellos mismos, que se hagan presupuestos enormes para cosas innecesarias, como por ejemplo campañas políticas, y dejen flacas a las necesidades reales, a nuestro transporte hacia el futuro, a nuestro sistema y su dinamismo en estado raquítico y lleno de hoyos. No acaba aquí. Todo esto ha permitido la creación de un nuevo ente bastante conocido actualmente, el crimen organizado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. No más no le han avisado.
Se llama así porque se supone que las personas fuera del marco de la ley deben ser pequeños grupos independientes que decidieron tomar un mal camino, o incluso solo personas por su cuenta, y obviamente al principio así era, pero por la irresponsabilidad gubernamental, esas células que no fueron reparadas se convirtieron en un cáncer, afectando todo el sistema, y el gobierno solo puede estar haciendo o haber hecho dos cosas, ambas igual de lógicas. You have to see it for yourself. This is your last chance. Digamos que no es un cáncer, sino una enfermedad más previsible. El gobierno tuvo que haber tomado su medicina cuando mostró los síntomas. Pero como esta venía en una presentación desagradable para él, hacer las cosas bien, no la tomó y ahora tiene una enfermedad casi incurable. O la segunda opción, son un mismo ente, dos instituciones confabuladas para seguir controlando todo desde dos frentes distintos. Todo eso se resume en nuestra común educación. El gobierno no sirve para nada. ¿Por qué no aprendemos que todo se puede cambiar? El pueblo sí tiene poder, pero ahora tocaremos el tema. ¿Por qué no cambia? Los estúpidos esperan un salvador. Los pocos que quieren realizar cambios se enfrentan con rechazo de parte de la población promedio, así como censura, agresión, entre otras cosas, por lo que están solos. Eso es a lo que se refiere la frase, el pueblo tiene al gobierno que merece. Todo está pasando frente a nosotros diario, y cuando algo o alguien nos llama a hacer lo correcto al respecto, lo convertimos en una discusión civil. ¡Flojo! ¡Alborotador! Te arde que nuestro presidente haya sido electo. Él va a limpiar la corrupción mágicamente. Ponte a trabajar en lugar de estar de revoltoso, huevón. Son frases que aspirantes activistas reciben todos los días. ¿Cómo va a cambiar algo? Les encanta que abusen de ustedes y toman erróneamente a aquellos que no quieren que lo hagan. Y todo se resume así. La pasada elección en México tuvo una participación de poco más del 60%, es decir, 40% no votaron. Votar no es suficiente, ya sabemos eso. Sin embargo, si el 40% de nuestro país no quiere ser ni siquiera eso, ¿creen que se va a hacer más? El otro 60% cumplió con ello, pero votar no es lo único que se debe hacer. Hay que dar seguimiento, no esperar 6 años a ver quién sigue, a ver si cambia las cosas. Tampoco basta con criticar en publicaciones. Un grupo de ciudadanos fuera del gobierno debe tomar la iniciativa para contender por el poder, obviamente calificados. Además, educar a la población que no entiende que todo el sistema es maleable. Todo esto es creado por humanos y por ende puede cambiarse a nuestra conveniencia. La prueba más grande es que ya se está haciendo. Se está cambiando a conveniencia, pero no del bien común ni del desarrollo, sino de unos pocos. Eso es lo único que tiene que cambiar. Cada cierto tiempo se pinta el gobierno de otro color, pero todos salieron de donde mismo. Un partido político no va a aparecer mágicamente a arreglar todo, ya que todos los partidos políticos nuevos que han surgido desde siempre son divisiones de los ya establecidos previamente. Alguien tiene que hacerlo y debe tener la suficiente gente activa detrás para que no simplemente lo desaparezcan como ya se ha estado haciendo. ¿Quién mató a Colosio? Todos sabemos la respuesta. Y esas personas siguen ahí, años después, como si nada, por nuestro pueblo pendejo. Si mi discurso no fue suficiente para ti, hablemos de números, pero hagámoslo rápido. Imagina que ganas 12,000 pesos al mes. Eso hace que tengas que pagar de ISR un poco más del 20% de ese dinero menos la cuota del seguro social. Con eso te quedaría 9,300. Casi todo lo que compras tiene IVA. Entonces, si todo lo que compras está grabado al 16%, terminas pagando 1,488 pesos de lo que te restaba. En un mundo donde solo es eso, de los 12,000 pesos que ganas, te quedarían 7,812 para ti si quitas todos los impuestos que ya dije hasta ahora. Ah, pero si compras tabaco, alcohol, refrescos o comidas altamente calóricas, es más que solo el 16% porque tiene un impuesto especial. Pero si no tomas, no fumas, no comes comida chatarra y mucho menos refresco, todo debería quedarse así, ¿verdad? Pues no. ¿Tienes un vehículo? Pues la gasolina también tiene un impuesto especial. Cada litro que compras tiene un extra de aproximadamente 5 pesos dependiendo del tipo de combustible, y eso no acaba ahí. Recuerda que Pemex es prácticamente un monopolio aún, por lo que tu pago completo vuelve al sector público igualmente. Imagina que gastas 600 pesos mensuales por concepto de transporte. Si el litro de gasolina está a 19 pesos, pagas 158 de impuestos, por lo que solo te dan 442 de combustible, y esos 442 también van al sector público. Otro monopolio aún en vigor completamente es la electricidad. Además del IVA, tu pago también vuelve al sector público. Imagina que gastas 500 pesos mensuales, menos el IVA que ya quitamos antes, 420 pesos. El agua potable también es dirigida por el Estado. Tal vez gastas 300 pesos menos el IVA que ya habíamos quitado. De esos 7,812 pesos que te quedan, si no compras refresco, tabaco, comida chatarra o alcohol, de igual manera 1,182 aún regresan al sector público. Te quedan 6,630 al mes, que no debería de ver el gobierno, pero aún falta la cereza del pastel. Si tienes hijos en las escuelas públicas, falta la cooperación que se da semestralmente o anualmente. Mencioné la gasolina, pero si eres propietario de un auto, también debes pagar algún impuesto anual, como tenencia, revalidación, placas, etc. Ah, y no olvidemos esa licencia de conducir. Si tienes una casa, tienes que pagar predial. Entonces todo lo que pagas y o mantienes, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, cuota del IMSS, impuesto especial sobre productos y servicios, lo cual incluye gasolina, refrescos, tabaco, alcohol o comida chatarra, petróleos mexicanos,
Gobiernos, Comisión Federal de Electricidad, Junta de Agua, Secretaría de Educación Pública, Recaudación de Rentas, que engloba el permiso de conducir, tenencia, placas, revalidación predial e infracciones viales. Es imposible darte una cantidad exacta, ya que como es para todos es diferente, ya que el ISR varía desde el 6 hasta el 35% y depende también de lo que gastes tu dinero, pero es seguro decir que si eres clase media o inferior, de una u otra forma la mitad de lo que ganas la trabajas para invertirla en tu ciudad, estado o país en donde vives y su infraestructura. La inviertes pero no vigilas tu inversión, entonces te dan esto o esto o esto o esto y no te quejas. Pero bueno, ponte a trabajar, no seas flojo, no seas alborotador, que esto no se paga solo. And that's why this planet